De repente un estruendo que llenó el aire y los gritos comenzaron a elevarse en la oscuridad. Los sonidos de fuego y ametralladoras se mezclaban, y el caos y el terror lo envolvían todo. Personas perdidas y desconcertadas huían en pánico. Macalise se había perdido entre las sombras, en medio del momento más intenso de la batalla que desafiaba su propia voluntad. Paso a paso avanzaba hacia las paredes sombrías de miedo y muerte. En cualquier momento una explosión, un disparo o un grito podrían alcanzarlo. La muerte era inevitable. Entre las siluetas que escapaban entre los escombros, uno luchaba por sobrevivir, mientras que en la sombra todos los poderes oscuros del mundo lo observaban. Estaba en medio de una operación, pero no era una misión común y corriente. Aquella noche, en medio de sombras y enfrentamientos, él había salido a eliminar al hombre más peligroso del mundo, Pablo Escobar. Su corazón latía pesado y rápido. Cada paso era frágil como el cristal. La neblina, el polvo y el miedo sofocaban el aire, y los estallidos y gritos que reverberaban en sus oídos confundían su mente. Un descuido, por pequeño que fuera, podría traer consecuencias mortales. En un instante, un disparo podría acabar con su vida, o quizás, él mismo podría unirse a los inmortales. En ese momento, mientras las armas y los gritos resonaban, se preparaba para su mayor prueba. Macalise avanzaba entre los escombros y el polvo mientras los ecos de explosiones, gritos y el disparo de ametralladoras llenaban el aire. La creciente sensación de vacío dentro de él lo envolvía, como si la misma oscuridad lo estuviera acechando. Aquella noche se trataba del inicio de un juego peligroso y desconocido, en el máximo nivel de las guerras por el poder y el crimen. Pero la pregunta más importante para él era: ¿quiénes estaban jugando ese juego y por qué? Las explosiones habían cesado, pero el peligro aún se sentía en el ambiente. Macalise hacía esfuerzo por mirar a los rostros de sus enemigos, tratando de entender sus planes. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Quiénes los controlaban? Y lo más importante, ¿qué fuerzas y qué individuos oscuros estaban detrás de esta operación tan grande y compleja? Al mirar a su alrededor, podía distinguir rastros en los edificios destruidos, evidencias de un juego que iba mucho más allá de una simple banda de delincuentes. En los años 80, Medellín y Cali controlaban una población estimada en 60.000 personas que influían en toda la economía y la política del país. Pero esa noche, esas organizaciones no eran simples cárteles. Estaban bajo el control directo de financistas internacionales y poderosos grupos oscuros, con redes de lavado de dinero que movían miles de millones de dólares a nivel global. En 1993, en Sudamérica, se producía aproximadamente 400 toneladas de cocaína al año, y el 80% de esa producción, es decir, unas 320 toneladas, estaban en manos de Medellín y Cali. La operación que enfrentaba Macalise no era solo una batalla contra un grupo delictivo, sino contra una red de poder internacional, un enfrentamiento de control global que definía quién gobernaba en las sombras. ¿Quién estaba realmente dirigiendo esa peligrosa y compleja partida? ¿Por qué, después de tantos años, esos monstruos que dividían países y desestabilizaban gobiernos seguían en marcha, buscando solo acabar con esa figura que amenazaba sus intereses? Para todos los demás, esa noche parecía una simple, rutinaria y sin importancia. Pero Macalise, en las sombras, entendía algo más profundo. Sabía exactamente a dónde quería llegar esa batalla. Esa noche no solo se trataba de matar a un hombre, era la lucha definitiva por el poder y el control del crimen organizado. Y él, con unos pocos pasos y decisiones valientes, podía cambiar el curso de esa guerra. Los sonidos de armas y explosiones comenzaron a disminuir, y entre la nube de sangre y humo, su corazón latía tan rápido como el mismo cielo. Todo a su alrededor estaba destruido,
hecho pedazos y al borde de la muerte. Por un momento, sintió que se encontraba en el mismo corazón del infierno. Sus ojos, inicialmente borrosos y oscuros, empezaron a aclararse. La oscuridad fue reemplazada por un silencio abrumador, pero ese silencio no era paz, era la antesala de nuevas amenazas. Nadie sabía de dónde vendría el próximo ataque. Cada esquina, cada sombra y cada movimiento podía convertirse en una trampa mortal. El cielo, como si también estuviera cubierto por un manto de gritos y muerte, parecía observarlo y seguirlo en cada paso. Michalis, obligado a esconderse, caminaba por esa fina línea entre sobrevivir y escapar. Mientras los ecos de las explosiones y el caos le llegaban en lontananza, una sensación indescriptible de incertidumbre y miedo lo atravesaba por completo. Esa noche, todos podían olvidar su presencia, pero él, impotente ante su propia oscuridad y miedo, seguía en pie. Observando cuidadosamente, notó que los sonidos se estaban apagando lentamente, pero eso no significaba tranquilidad. Una sola explosión más, o un nuevo peligro, podía surgir en cualquier momento. La confrontación con la muerte era constante, y aún así, él no se había perdido en esa misma noche. Seguía avanzando, en silencio, firme, en medio de la niebla del peligro. Michalis, en medio de los escombros y el polvo, avanzaba mientras los ecos de explosiones y disparos de ametralladora seguían resonando en el aire. Pero en su mente no solo estaban los sonidos, sino también las grandes verdades que se escondían en la oscuridad. Esa noche no era una simple confrontación ni una operación rutinaria. Representaba el punto más caliente de la gran guerra entre las fuerzas del poder mundial, las facciones oscuras y las organizaciones criminales internacionales. Durante años, detrás de los imperios de drogas en América del Sur, no solo estaban dos cárteles de Medellín y Cali, sino también nombres como la CIA y la DEA. En los 80, el cártel de Medellín producía cerca de 200 toneladas de cocaína al año y lavaba entre 3 y 4.000 millones de dólares en dinero negro. Para 1993, esas cifras se habían duplicado, con una producción anual de 400 toneladas y una economía ilícita que alcanzaba los 8.000 millones de dólares. La mayor parte de esa droga, trasladada principalmente a Norteamérica y Europa, alimentaba una lucha de poder cada vez más violenta entre las organizaciones criminales y los gobiernos. Sin embargo, aquella noche, enfrente de Michalis, no solo había un cartel, sino también focos de poder ocultos, redes financieras que se infiltraban en la estructura del crimen organizado. Los informes anuales del FBI y la DEA mostraban que en los 90, el blanqueo de dinero proveniente del tráfico de drogas alcanzaba los 1.000 millones de dólares. Era una red mucho más grande y profunda que solo delincuentes. Involucraba a grandes instituciones financieras y a actores políticos de alto nivel que operaban en la sombra. Lo más importante, sin embargo, era que no lograron capturar a Escobar. En 1993, en medio de intensos combates y errores tácticos, no lograron ponerlo bajo control ni detenerlo. Días antes, las investigaciones y evidencias confidenciales indicaban claramente que, estando vivo, Escobar se había refugiado en zonas remotas del sur de América, regiones inhóspitas donde la policía y los servicios de inteligencia no lograban acceder. A pesar de las huellas y las pistas, no lograban determinar con precisión su ubicación. Los informes y observaciones apuntaban que, quizás, había desaparecido permanentemente, dejando atrás un legado de caos y misterio. Porque Escobar había aprendido a esconderse tan bien que sus rastros, incluso a través de chips, GPRS o GPS, no siempre eran confiables. Sus refugios estaban entrelazados con las fuerzas locales, con gobiernos aliados y estructuras clandestinas, en regiones extremadamente inaccesibles. Se movía de un lugar a otro con tal planificación e infraestructura que ni las agencias de inteligencia ni las fuerzas policiales lograban seguirle el rastro de forma efectiva. La evidencia y las observaciones indicaban que, quizás para fin de año, Escobar se había convertido en un fugitivo sin rastros. Esa noche, las operaciones y los procesos judiciales no solo buscaban capturarlo o ponerlo fuera de combate, sino que también revelaban quién realmente controlaba el equilibrio de poder en el mundo. Michalis, desde las sombras, conocía muy bien la profundidad del juego. Sabía que no era solo un enfrentamiento local, sino una lucha de intereses, un enfrentamiento entre las fuerzas más poderosas del planeta.
La guerra no solo era por la captura de un criminal, sino por la supremacía en la sombra, por decidir quién domina en la política, la economía y el poder global. Y mientras miraba la noche, comprendía que todo ese caos, esas decisiones estratégicas y errores costosos podrían ser moldeados con solo unas pocas decisiones valientes, con unos pocos pasos decididos. Esa noche no solo estaba ensangrentando a un hombre, estaba dirigiendo la guerra entre las facciones más oscuras y poderosas del mundo. Y, con pequeños pero decisivos toques, esa guerra en sus manos llegaría a su fin. Macalise había logrado sobrevivir toda la noche, pero su mente luchaba con miles de dudas. Durante toda esa noche, había seguido meticulosamente las pistas. Documentos confidenciales y declaraciones de testigos indicaban que, en realidad, Escobar no solo era una sombra perdida, sino que su cadáver no correspondía a lo que se había mostrado públicamente. Los antiguos informes de inteligencia internacionales revelaban que él se había escondido en los bosques del sur de América, específicamente en las zonas rurales de Colombia. Esto indicaba que en el momento en que fue declarado muerto, otros personajes clave y odas secretas estaban planeando darle una nueva vida. Detrás de todo esto, existían fuerzas poderosas y ocultas. En Sudamérica, se estaban formando nuevos órdenes bajo las conexiones profundas entre las finanzas internacionales y grupos oscuros. El lugar donde Escobar se había refugiado estaba bajo su control, sirviendo de fachada para nuevas redes criminales y fuerzas políticas, y como un nuevo centro de poder. A lo largo de los años 80 y principios de los 90, él se había adentrado en el núcleo de este juego secreto y complejo, entrando en las áreas más oscuras y peligrosas. Su misión, en ese esquema, era ser una pieza clave, pequeña pero vital, en esa guerra de sombras, asegurándose de que Escobar, vivo o muerto, no volviera a salir. Por supuesto, los documentos y las declaraciones de testigos confidenciales que tenía grabados en su memoria y en sus archivos eran solo el principio del gran secreto. Ahora, no solo se trataba de una huida, sino que debía dar un paso más. Porque si Escobar seguía vivo y había reaparecido en la escena, esto no era solo una lucha por una vida o una muerte, sino una confrontación entre todas las fuerzas y poderes del mundo. La noche estaba llena de secretos ocultos en la distancia y tras las sombras. Macalise permanecía escondido en su lugar durante toda la noche, con el corazón helado por el miedo, pero con un firme propósito de seguir adelante. Cada paso que daba revelaba una nueva trampa y una amenaza desconocida, pero en su mente había otra pregunta que no podía dejar de pensar. ¿Realmente estaba Escobar muerto? Hace años, el criminal más buscado del mundo fue declarado muerto tras su última captura. Pero las dudas y las incertidumbres sobre si seguía vivo nunca se habían disipado por completo. Documentos confidenciales, antiguos informes de inteligencia y declaraciones de testigos indicaban que todavía vivía en las regiones brumosas y de difícil acceso de Sudamérica. Muchas operaciones secretas y planes de huida lo habían escondido en lugares seguros. Quienes tenían conocimiento de ello sabían que Escobar en realidad seguía protegido por alianzas secretas y grupos de poder ocultos. Lo importante en esta lucha no era si Escobar estaba muerto o vivo, sino que, en el trasfondo, su red de control de dinero y poder seguía operando sin descanso. Todos sabían que las mafias, las finanzas internacionales y las fuerzas secretas estaban preparando planes para que no volviera a surgir. Quién sabe, quizás todavía estaba vivo y conspirando en silencio, con un nuevo plan en marcha. Esa noche Macalise no solo se estaba escondiendo para escapar, sino que también combatía una guerra silenciosa. En su interior no solo había incertidumbre, sino también pistas sobre un gran desastre y operaciones en marcha. Se repetía a sí mismo: si Escobar todavía está vivo, nuestro mayor deber será impedir que vuelva a surgir. Y eso era exactamente lo que debía hacer,
porque, al igual que en el pasado, esas fuerzas y grupos ocultos estaban siempre tramando nuevas estrategias y movimientos. ¿Quién sabe? Quizás una nueva guerra, un peligro aún mayor, lo pondría a prueba a él y a todos los que luchaban en este elaborado juego de sombras. Esa noche, la lucha entre los que seguían con vida y los que ya no estaban entraba en una nueva etapa. Antes, solo existía un imperio criminal. Ahora, un centro de poder impenetrable y lleno de secretos, preparado para movilizarse en cualquier momento y otra vez desatar la guerra. El sol de la mañana, al iluminar las peligrosas y complejas calles de la ciudad, solo tenía un objetivo en la mente de Macalís. Si Escobar todavía estaba vivo y escondido, debía localizarlo, volver a convertirlo en su objetivo principal y detener ese gran juego. Esa noche, en silencio, comenzó a preparar un nuevo plan, manteniendo su secreto. Pero esta vez la lucha no era una operación ordinaria. Tenía en sus manos innumerables documentos e informes de inteligencia. Cada uno revelaba las conexiones más ocultas y profundas de aquel juego sombrío. Esos archivos eran la llave para evitar que escapara, y también para detener los planes secretos que en las sombras unos grandes poderes manejaban sin que nadie supiera. Esa noche, la información y los documentos que sostenía en sus manos se convirtieron en su arma más poderosa. Sin derrotas y con determinación, sabía que la verdad podía cambiar el destino de él y de otros guerreros como él. Dentro de esas pruebas estaban rastros de los millones de dólares en dinero negro y de las conexiones ocultas de las élites. En los bosques más secretos e inaccesibles de Sudamérica había detalles sobre los escondites de Escobar, información sobre grandes y secretas redes financieras pertenecientes a cárteles internacionales y especialmente a aquellos que sabían que estaba vivo y lo protegían. Además, informes de inteligencia en los niveles más altos revelaban que había asumido una identidad falsa o incluso que había establecido una nueva vida en otro país. Estos datos lo empujaban a un campo de guerra que aún no había explorado, uno en el que fuerzas polarizadas estaban en una nueva y muy secreta etapa de confrontación. Esa noche, las conexiones poderosas y los secretos profundos se estaban redefiniendo, en un ciclo que nadie había olvidado, ni las victorias ni las derrotas del pasado. Macalís debía conocer la verdad y actuar, porque una noche volver a luchar y resolver ese enigma abierto. Ese era su misión más grande. El sol, con sus destellos, emergía en las regiones más secretas e inaccesibles de América del Sur, entre sombras complejas y enigmáticas. Macalís se preparaba para dar un nuevo paso. Aunque había terminado esa noche en una batalla feroz, debía entender y aceptar algo fundamental. Si Escobar seguía vivo y oculto en algún lugar, este juego aún no había terminado. Su misión era detener ese gran y complejo enfrentamiento de una vez por todas. Tras años de planes secretos y peligrosos, finalmente las grandes y oscuras facciones habían unido sus fuerzas. Esa noche, todos los secretos y conexiones ocultas salieron a la luz. Poderosos y enigmáticos grupos se revelaron en toda su magnitud, desvelando redes internacionales de dinero negro y operaciones criminales que movían millones de dólares. Los rincones más remotos de los bosques sudamericanos, donde Escobar se escondía, sus identidades falsas y secretos que había conservado, quedaron expuestos ante el mundo entero. Y esa noche comenzó una historia heroica más allá de la realidad. Macalís y cientos de guerreros como él estaban ganando una batalla en la oscuridad. Pero en realidad, la lucha verdadera y definitiva apenas comenzaba, porque Escobar seguía vivo y buscaban que fuera capturado y eliminado de nuevo. La guerra por su control, por su desaparición definitiva,
continuaba siendo el centro del conflicto. ¿El resultado? En esta lucha entre humanidad y poder, los héroes, por muy fuertes y valientes que fuesen, nunca estaban lejos del todo del miedo ni del caos. Aunque una noche parecía concluir otra batalla, nuevas guerras y secretos aguardaban en silencio, en la sombra y en la oscuridad, listos para ser desvelados. Y Micalis, consciente o no, seguía formando parte de esa leyenda, porque la realidad siempre elegía mantenerse oculta, difícil de alcanzar. Los lazos poderosos y los secretos que emergían no eran obstáculos, eran el inicio de un nuevo capítulo en su historia.